¿Qué idea tiene usted como habitante de Costa Rica de la migración continua que procede del sur de Latinoamérica? ¿De las personas que llegan a Paso Canoas después de pasar por la selva del Darién? Tras el acuerdo binacional Costa Rica-Panamá, la Dirección General de Migración y Extranjería cerró el campo ferial en Paso Canoas, donde se ubican cientos de inmigrantes, en su mayoría venezolanos. Este es el panorama antes de ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Migrantes, CATEMSUR, con el fin de acelerar su paso por el país, ya que los comerciantes y vecinos en la frontera estaban molestos con la ola de personas que abarrotaban las calles. El canal 15 UCR captó imágenes de la situación para que la audiencia conozca el tema de las migraciones, ese estado que ya no es una excepción, sino permanente. Hay que llegar. Ese es el lema de esta temporada desde la televisora universitaria. El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica tiene un grupo de académicos que han logrado acumular un conocimiento sustantivo de la problemática sobre migraciones. Lo que importa sobre migraciones en tránsito por Costa Rica lo abordaremos con Guillermo Navarro. Bienvenidos a Lo que Importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Aquí por Canal 15 UCR les saluda Alejandra Fernández Bonilla. Y es un tema sumamente interesante el que estamos por presentarles a ustedes en esta ocasión sobre migraciones en tránsito. Con una persona, déjenme presentárselos, sumamente conocedora de esta temática. Bienvenido a Guillermo Navarro Alvarado. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, es docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y tiene también que dirige una cátedra, la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica, con un doctorado de la Universidad de Brasil, también sobre ese tema. Bienvenido y empecemos de lleno con el tema de los migrantes. Es un problema, la gente en Costa Rica pues tiene interés en que se resuelva, pero por otro lado también ya ha llegado un momento en que la gente está como desbordada. Estuvimos en Paso Canoas y vimos gente ya muy molesta con tanto paso de migrante, la falta de una coordinación de lo que está sucediendo. Bueno, y a veces también les hace falta que lleguen los migrantes porque dejan algún dinero en ese lugar. Tal vez que empecemos caracterizando cómo ha sido en este año ese flujo de migrantes. Este año particular hemos alcanzado entre enero y julio 251.800 personas, que supera ya el año que habíamos tenido como el año de mayor tránsito migratorio, que era el 2022, en donde se había alcanzado 248.500 personas. Eso quiere decir que en este 2023, apenas a mitad de año, hemos superado ya el año con más tránsito migratorio desde que tenemos datos en 2010. A veces se piensa que son mayoritariamente o casi exclusivamente venezolanos porque la gente habla, los venezolanos andan aquí, etcétera. Pero me quedé sorprendida que son más de 30 nacionalidades las que constantemente pasan por Paso Canoas. Tal vez si nos comenta esa caracterización de a dónde proceden esas nacionalidades, por qué tanta gente de tantos continentes, porque en realidad ya es a nivel mundial. Bueno, primero decir que esa es una de las características
diferenciales del tránsito migratorio que tenemos ahora por Centroamérica, que se repiten muy poco en otros contextos del mundo, qué sé yo, en el propio Mediterráneo, ¿verdad?, que es como el contexto más visibilizado. En el caso de Panamá y Costa Rica se están convirtiendo en espacios de tránsito de lo que en los estudios llamamos migraciones diversas o en diversificación, en donde desde 2010 hemos identificado más de 95 nacionalidades que cruzan por esta región. Más o menos el promedio son 35, 37 nacionalidades. Una de las características es que están en permanente cambio, no son siempre las mismas nacionalidades las que cruzan y provienen de contextos muy complejos y diversos, como serían casi 6 regiones de África, 2 regiones de Asia, regiones de la propia Europa, bueno, el propio Suramérica, el propio Caribe. Entonces, la población que cruza por Panamá y Costa Rica actualmente es una población muy heterogénea, muy diversas, con razones muy diferentes, con características culturales muy diferentes, con idiomas muy diferentes, y esa precisamente es la característica diferencial del tránsito de personas migrantes por Panamá y Costa Rica comparado a todos lo que llamamos corredores migratorios en el mundo. Cuando yo estuve allá y conversaba con los venezolanos específicamente, ellos decían, si hubiera sabido lo que es, no todos, porque otros van para allá, quieren llegar a Estados Unidos, quieren una vida diferente, pero algunos grupos, bueno, muchas mujeres decían, yo les diría a otras personas que no vengan. ¿Por qué se vienen sin información? ¿Qué está pasando en ese sentido, sobre todo con el tema de los venezolanos? Por ejemplo, porque los haitianos, uno sabe la situación que está viviendo Haití a nivel internacional. Aquello es un país que es como un estado fallido, pero en Venezuela, a pesar de las situaciones políticas, tienen su estado. Sí. Bueno, el tránsito y las experiencias del tránsito de las personas migrantes depende mucho de a qué grupo pertenezcan, ¿verdad? Las personas venezolanas que comienzan a transitar mayormente a finales de 2021 y 2022 provienen de flujos migratorios muy específicos que ya habían migrado, por ejemplo, a Ecuador o a Colombia, y que ahora toman la decisión de ir a los Estados Unidos, pero una de las características del flujo migratorio venezolano es precisamente que se encuentran en una condición particular de vulnerabilidad que otros grupos no presentan. Por ejemplo, qué sé yo, en 2022 también experimentamos un crecimiento en el flujo de personas migrantes provenientes de Senegal, pero los senegaleses tienen más recursos económicos, más redes, acceso a experiencias de otros senegaleses que han cruzado por la región, e incluso van con mapas, etcétera. O en el 2023, en este año, está el caso de las personas que provienen de China, ¿verdad?, que vienen con recursos y que muchas de las veces hacen un tránsito diferente por el Darién. El Darién es una región que también tiene formas diferentes de transitarse, ¿verdad? Es una región muy peligrosa para todo el conjunto de migrantes, pero también hay redes de servicios informales, o sea, no reconocidos por el Estado, que se brindan a los migrantes por el pago de sumas muy altas, ¿verdad? Estamos hablando de $1,000, $2,000, $3,000, $4,000. Entonces, dependiendo de las capacidades económicas, sociales de las personas migrantes, así va a ser su tránsito por el Darién. Y como les decía, en el caso de los venezolanos es una característica o tienen como característica un tránsito con muy pocos recursos y con muy pocas redes para conocer cuál es el tránsito por el Darién y por Costa Rica y Centroamérica. Nos quedamos con eso, Guillermo, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. El 2023 rompió el récord de personas migrantes que pasaron por el suelo tico. Según datos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, la tendencia general de los flujos migratorios en tránsito que ingresan por el Darién a América Central ha sido de constante crecimiento, con picos migratorios desde el 2015. La Oficina de Migración de Costa Rica registró entre enero y el 1 de octubre de este año más de 335,000 migrantes.
En su mayoría proceden de Venezuela, pero también hay ecuatorianos, haitianos y hasta chinos. El grupo que vemos en el antiguo albergue en el campo ferial de Paso Canoas se quedó varado por falta de dinero para proseguir su recorrido. Habemos personas que venimos y nos roban a mitad de camino, perdemos la cartera, en el viaje el cansancio, el bololo de querer salir. Llegamos aquí en cero, el poco dinero que traemos nos toca gastarlo en viáticos para los que tenemos hijos. Y obviamente uno no viene aquí a pedir. La idea es venir a hacer algo de dinero, pero es muy difícil ya que ambos países pues no se puede, el control de migratorio es muy grande y entonces por eso nos quedamos estancados esperando un apoyo familiar y muy difícil de alguien que le diga sí, venga, aquí está el pasaje, sigue. Entonces por eso nos quedamos estancados, como que buscando la manera de solventar algo, de querer vender así sea una agüita o algo para completar el pasaje y seguir. Para pasar el tapón del Darién, fue fuertísimo, es una cosa que a nadie le digo que pase por ahí, pero bueno, siempre todos vamos con la bendición de Dios y para adelante. Todo lo que agarramos es para mandarle por lo menos a mi mamá, a mis hijos, entonces nos cuesta, pues entonces decidimos tomar esa travesía a los Estados Unidos con mayor éxito de que nos vaya bien. Antes del traslado al Centro de Atención Temporal de Migrantes, CATEMSUR, vecinos y comerciantes estaban molestos por la basura y la cantidad de personas que dormían en las calles. Un comerciante que tiene 60 años de haberse establecido en Paso Canoas no dudó en criticar la situación. Y uno tiene que soportar ahí, botar la basura todos los días, que echan desechos fecales, orinales, hay que lavar todo eso todos los días. Los candados aquí están completamente oxidados de orines de ellos. No hay medicina, no hay comida, la inflación es alta, el dinero no alcanza. Entonces uno no va con la mente de que uno va a ser millonario arriba, sino de un futuro, de prosperar por los hijos de uno, a salvar la vida, por decirlo así. Qué bueno que esto no es fácil, pero tampoco imposible. Todo el que se estanca es porque va de pueblo en pueblo queriendo hacer su dinero para seguir. Bueno, y estamos de regreso con Lo que importa, aquí hablando sobre el tema de migraciones. Según pude conocer de estudios que usted ha estado haciendo, coyunturales, que hay datos alarmantes desde el 2020 en relación con la cantidad de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando con ese grupo de personas menores que llegan inclusive sin sus padres? Y bueno, puede ser que inclusive algunas mueran, porque una persona nos contaba cuando estábamos allá en Paso Canoas que había contado 30 cadáveres en la ruta. Entonces puede ser que algunos niños pierden a el que viene trayéndolos, porque puede ser hasta un tío, etcétera, pero vienen solos. Bueno, con la migración de familias también depende del grupo al que pertenezcan, ¿verdad? Hemos identificado que, por ejemplo, las personas migrantes venezolanas, las personas migrantes haitianas tienden a migrar en familia, ¿verdad? Y esto implica, bueno, viajar hombre, mujer, adulto, adulta y varios niños, ¿verdad? Pero particularmente desde 2020 tenemos un crecimiento sustantivo de la llegada de personas menores de edad a los campamentos a las afueras del Darién, y uno de los datos más señalados por la UNICEF es que muchísimas de estas personas llegan precisamente sin acompañante. ¿Por qué pasa esto?
porque el Darién es una región muy peligrosa en donde se exponen a muchísimos riesgos, ¿verdad? Tanto riesgos criminales, riesgos que tienen que ver con las propias condiciones de la región, ¿verdad? Condiciones selváticas, vida silvestre, etcétera. Y eso crea, digamos, una condición muy peligrosa en esta región que también no es comparativa a otras regiones del mundo en los términos en que se experimenta en el Darién. Y eso ha generado pues olas de personas migrantes menores de edad que llegan sin acompañante en el contexto precisamente de Panamá. Pero además de eso, tenemos que decir que muchas de estas familias ya habían migrado a otros países, particularmente con las personas migrantes haitianas. Sabemos que han migrado a Chile, por ejemplo, han migrado a Brasil. Y otra problemática que se vive con las personas menores de edad es que precisamente son personas que nacen en estos segundos países de migración, o sea, que nacen en Chile o Brasil y que ostentan la nacionalidad brasileña y chilena. Y eso implica también problemas en la gestión de las políticas migratorias porque nos estamos encontrando con familias trinacionales, binacionales, etcétera, lo cual genera una problemática muy importante también, inclusive para las personas que arriben a los Estados Unidos. Es importante conocer qué pasó con la política migratoria de Costa Rica. En el 2022 venció lo que se había establecido desde el 2016, es así, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿qué está pasando? Bueno, la política migratoria sobre las personas migrantes en tránsito, ¿verdad? Específicamente porque hay políticas sobre refugio y otras aristas, pero sobre las migraciones en tránsito pueden datarse más o menos desde inicios del siglo XXI, en donde ya se tenían datos, documentación a partir de 2005, 2008, de que había tránsito de personas migrantes con estas características que hemos planteado, pero más o menos desde ese periodo hasta el 2015, pues se toleraba simplemente el tránsito, o sea, no se desarrolló una política sustantiva de atención a estos flujos migratorios porque se creía que iban a desaparecer a través del tiempo. En 2015 pasa lo que se dio a conocer como la crisis de los migrantes cubanos, y a partir de esa crisis que se dio por el cierre de frontera entre Costa Rica y Nicaragua, promovida por el gobierno de Nicaragua, pues se toman ciertas medidas y se establece un sistema que se llamó en su momento flujo controlado, que era un sistema binacional que generó infraestructura de atención humanitaria en lo que se llamaron los CATEM, o Centros de Atención Migratoria, y ese sistema operó desde 2016 hasta más o menos abril del 2020. Ese sistema operó, generó muy buena documentación del tránsito migratorio, muy buena atención de servicios básicos, permisos de tránsito, pero en 2020, con la llegada de la pandemia, sobre dos ideas específicas de que por la pandemia y el cierre sustantivo de fronteras terrestres y aéreas en el mundo, las migraciones se iban a reducir y que por lo tanto no se necesitaría mantener el sistema, y también porque Costa Rica optó por controlar la migración, sea regular o irregular, como una política de salubridad para controlar la expansión de la pandemia del COVID-19. Lo paradójico de esto es que es precisamente a partir de 2020 que los datos sobre flujos migratorios empiezan a crecer aceleradamente, ¿verdad? Si antes teníamos un promedio entre 6.000 y 9.000 personas cruzando diariamente, por ejemplo, en 2021 ese dato se dispara a 9.000, en 2022 llegamos a 248.000 personas y hasta este año 2023 que llegamos a 251.000 personas. ¿Cómo es ese tránsito para llegar? ¿Llegan al Darién y cómo hacen para llegar a Nicaragua, a la frontera con Nicaragua? Ajá. Bueno, primero el tránsito es largo porque cruzan varios países de Sudamérica. La mayoría de las personas migrantes que no vienen de Sudamérica tienden a ingresar a América Latina por Brasil o por Ecuador, pero también por otros países como Perú hemos identificado. Entonces ahí ya hay un tránsito largo, llegan a Colombia y en Colombia cruzan por el Golfo de Urabá e ingresan a la selva del Darién hasta llegar
a una región que se llama Metetí, en donde son atendidos en los centros, en las estaciones migratorias, que son más o menos campamentos humanitarios. A partir de ahí, el gobierno de Panamá ha gestionado transporte para que lleguen a Paso Canoas. Transporte público, privado, para que lleguen a Paso Canoas. Vamos a hacer aquí una pausa y enseguida continuamos con ese trayecto. Continuamos con lo que importa aquí, hablando sobre el tema de migraciones. Entonces, llegan a Paso Canoas. ¿Y cómo continúan? Bueno, en Paso Canoas, este año el gobierno de Costa Rica ha gestionado transporte a partir de empresas de autobuses y ese transporte pues tiende a generar un trayecto más directo a el puesto fronterizo de Tablillas, que queda cercano a los chiles. Los datos que tenemos sobre la continuidad en el caso de Nicaragua es que Nicaragua ha establecido un monto específico para que las personas crucen por su territorio y ese monto ronda, según las informaciones en campo, entre los $100 y los $150. Es bastante caro porque en Costa Rica pagan $30. Exacto, el transporte. Y en algunas familias son ayudadas con dineros de organizaciones internacionales. Exacto. Tal vez para acceder a esos recursos hay varias formas. Está la ayuda de organizaciones internacionales, están las transferencias internacionales por medio de sistemas de transferencia o también ventas ambulantes, ¿verdad? Pero ese fue el problema que se causó en la frontera, porque el Ministerio de Salud no les permitió. Entonces ahora ya no pueden vender nada y hay un grupo de migrantes que no tiene con qué hacerle frente para continuar hacia Estados Unidos. ¿Qué hace bien, hace mal el país en dejar ese grupo ahí? Porque lo que dicen es que hay focos de contaminación, están hacinados, ahora fueron pasados a otro albergue, pero también las condiciones no son las óptimas, etcétera. Sí, bueno, son varias problemáticas encadenadas. Lo primero, hay que plantear que no todos los migrantes viajan sin recursos, son grupos específicos de migrantes. Como les comentaba anteriormente, las personas migrantes venezolanas vienen con muy pocos recursos y por lo tanto tienen que generar esos recursos de alguna forma. Esa es una problemática explícita porque mientras no tengan recursos no pueden continuar por Costa Rica y por el resto de Centroamérica. La segunda cuestión que implica esto es que el gobierno adoptó una política diferente a la que se venía adoptando entre 2016 y 2020, en el que se elaboraron espacios de estancia, pero pensados en términos temporales, ¿verdad? Y esos espacios de estancia, que es el CATEM, que se estableció en la feria de Paso Canoas, en el campo ferial de Paso Canoas, pues son espacios en donde las personas migrantes no tienen acceso a muchos servicios. Sí, en las imágenes que les hemos mostrado, se ven ahí las condiciones en que han estado. Ahora pasaron al otro campo o albergue, pero tampoco no están totalmente acondicionados para recibir a tanta gente. Bueno, el Envisur formaba parte de la política que se estableció entre 2016 y 2022. Las estaciones migratorias del Bicentenario son instalaciones que fueron construidas, que tienen, digamos, muy buen acceso a servicios, pero también la pandemia interrumpió el establecimiento de todos los servicios en la estación. Y ante el crecimiento, ¿verdad?, de los datos que hemos tenido, pues evidentemente el Envisur se ha quedado corto para la atención de los flujos migratorios que estamos viviendo en este 2023. La gente ahora ya no siente en las áreas urbanas como que haya migrantes, porque en realidad están transitando por otros lados. ¿Eso es bueno, es malo, es una nueva política? Bueno, en ese caso hay que relativizar un poco las áreas urbanas porque en el Pacífico Sur la mayoría de pueblos tienden a recibir migrantes y la mayoría de los migrantes tienden a acampar o a generar campamentos informales en estas ciudades del Pacífico Sur. Por ejemplo, Ciudad Neyli, Río Claro, el propio Paso Canoas.
Entonces eso también es una problemática que ha implicado, digamos, a estas comunidades, que también son comunidades que han generado estrategias para suplir de servicios o recursos a estas personas migrantes en condición de vulnerabilidad. Es diferente, por ejemplo, en la capital, en donde se experimentó en 2022 algunos campamentos o un campamento grande alrededor de ciertas estaciones de autobús, y eso generó una movilización general del Estado para evitar ese campamento, lo cual no se ha experimentado en este 2023. Y lo mismo sería en el área urbana de Los Chiles, por ejemplo, en donde en las madrugadas también se establecen espacios para dormir en las terminales de autobuses, etcétera. Entonces sí ha habido como una experiencia de la migración diferencial en esas comunidades particulares. ¿Qué le está haciendo falta al Estado? Ya estamos concluyendo el programa, pero ¿qué le está haciendo falta al Estado para atender ese problema dentro de los múltiples que hay en este momento? Bueno, lo primero es que el Estado tiene que adoptar una perspectiva de derechos humanos, eso es lo principal, y para efectivizar los derechos humanos, pues hay que efectivizar los servicios que logran los derechos humanos, o sea, acceso a alimentación con el fin de suplir las necesidades nutricionales de las personas migrantes, suplir las necesidades de movilidad de las personas migrantes y efectivizar sus derechos reconocidos internacionalmente. Eso sería el primer paso. Lo segundo, evidentemente, es instalar un sistema de gestión migratoria que sea duradero y que no parta del enfoque de la crisis, que es más o menos el enfoque que se ha ido adoptando desde 2015. Eso implica hacer reformas jurídicas, implica invertir en infraestructura, implica generar más conexiones diplomáticas internacionales para tratar el tema migratorio. Esas serían como algunas medidas específicas, digamos. Bueno, más bien le agradecemos mucho a Guillermo y Navarro por la presencia aquí en este programa. Este es el primer programa sobre migraciones en tránsito. Luego los invitamos a la siguiente semana a ver el siguiente con más información sobre ese tema. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.